Shavuot, familia, esta semana estamos estudiando la porción de Vayikra. Entonces, como todas las semanas, estamos estudiando los mandamientos. Esta porción contiene, bueno, el libro de Vayikra tiene 247 mandamientos y primeramente les voy a enseñar los recursos que estamos utilizando para estudiar esta porción, los mandamientos. Acuérdense, familia, que para poder estudiar los mandamientos y poder comprender un poquito más del corazón de nuestro rey, tenemos que eh, conseguir los recursos adecuados para poder hacer la investigación de cada mandamiento. El propósito no es saber más, sino aprender para poder poner en acción y poder ser más observante al mandamiento, ser más obediente y poder de esa forma complacer a nuestro rey. El mandamiento principal que estoy usando para estudiar estos mandamientos es el Tarian Mitzvot, este que usted ve por acá. Y después de eso estoy usando este otro que tiene un poco, explica los mandamientos, los explica un poquito más. Tiene más, abunda más sobre lo que es el mandamiento. Estoy utilizando también este mandamiento, Abodar Korbanot, perdón, este libro, Abodar Korbanot, que trata sobre lo que son el servicio en el templo y cómo se hacían las distintas clases de servicios y ofrendas, cómo se presentaban. Y estoy usando el Coren, este libro de Coren del Levíticos, que es un libro muy bueno, tiene mucha información arqueológica, historia y explica, abunda bastante sobre algunas cosas que se hacían en el antiguo Medio Oriente. Estos recursos son indispensables para poder estudiar un poquito más el mandamiento y poderlo entender. Y yo creo que si todos los años disponemos en nuestro corazón a estudiar el mandamiento, vamos a crecer paulatinamente más y más y vamos a crecer nuestra observancia, nuestra obediencia va a aumentar. Primero quiero hablar un poquito sobre la introducción del libro de Levíticos. Como dije, el libro de Levíticos tiene 247 mandamientos. Otra herramienta que estoy utilizando también es la metodología de mi maestro Rico Cortés, que es muy importante porque usted puede estudiar las porciones basado en cada una de las esferas que usted está viendo aquí en pantalla. Por ejemplo, esta semana el libro de Levíticos lo podemos estudiar lo que son los espacios sagrados, honor y vergüenza, justicia y bondad, convenios. Puedo estudiarlo bajo lo que es nueva creación, caos y orden, porque cuando se transgrede el espacio sagrado se hacen cosas que van en contra del convenio, ocurre un caos. Y también podemos estudiarlo basado en lo que es el contexto del templo, el contexto cultural, contexto del templo, y por ahí usted puede utilizar la escalera educativa y las esferas para estudiar cada porción semanal. Esta porción la vamos a estudiar más lo que es el contexto de los espacios sagrados, porque tiene que ver con lo que son las ofrendas y algunas cosas que se hacían en el templo. Si nosotros vamos al libro de Levíticos, capítulo 1, vamos a ir acá, Levíticos capítulo 1, empieza de la siguiente manera. Dice, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales de ganado o de rebaño. Entonces le empieza a hablar de cómo debe traer las ofrendas, qué ofrenda debe traer, qué es aceptable y qué no es aceptable. Eso es parte de lo que es uno de los mandamientos de esta semana. Entonces, el libro de Levíticos eh, el libro de Levíticos es un libro que va a hablar mucho sobre lo que es la pureza moral, la pureza ritual, qué tenía que hacerse para mantener un estado de pureza moral y pureza ritual. Si de pronto el pueblo erraba o una persona erraba o el Sanedrín erraba, dictaminaba algo y se daban cuenta que era erróneo lo que habían dictaminado, había una ofrenda que ellos podían traer para que el altar no mantuviera una contaminación. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en el libro de Vaikra. El libro de Vaikra se encuentra en el centro de la escritura. Si nosotros estudiamos el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que él empieza con la transgresión de Adán a lo que era el convenio. Si nosotros vamos al libro de Oseas, capítulo
El libro de Oseas, capítulo 6 8 7. Dice, pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Está hablando de eh, lo que es la lealtad a Dios, el pacto que había hecho con Dios. Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 3, vamos a darnos cuenta que Dios expulsó, dice aquí, y el hombre le puso el 23 20 y el hombre le puso por nombre Eva, su mujer, perdón, acá no es, acá 21 y 22 y 23. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto de Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues a Edén, al hombre, al oriente del huerto de Edén. Puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces, cuando nosotros estudiamos esto aquí, que Dios expulsó al hombre de lo que era Edén y estudiamos lo que era Edén, nos vamos a dar cuenta que Edén era un, un templo cósmico. Está bien, se identifica, los académicos lo identifican con un templo. Entonces, es la primera vez donde nosotros encontramos que el hombre ha sido expulsado del espacio sagrado, porque el hombre transgredió un convenio con Dios. Entonces, si nosotros seguimos estudiando el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta cómo el ser humano se había alejado de Dios y Dios llama luego a Abraham para que se acerque, porque Dios quiere que la humanidad vuelva y se acerque a él. Luego de eso, por algunas transgresiones y cosas, vemos que el pueblo estuvo en Egipto hasta que ellos clamaron a Dios y Dios los liberó y los sacó y los llevó al Sinaí, donde Dios le da la Torá, donde Dios le da los mandamientos, los estatutos y los preceptos para que el pueblo pueda entender lo que tiene que hacer para estar cerca de Dios. Es algo interesante porque en el antiguo Medio Oriente ninguna de las deidades le revelaba a la humanidad cómo ellos debían comportarse o qué debían hacer ellos para estar cerca de lo que era el espacio sagrado o estar cerca de la deidad. En el libro de Éxodo vamos a ver que Dios le habla al pueblo, cosa que ningún otro Dios había hecho. Nin- eh, Le habla al pueblo, el pueblo puede oír lo que Dios le está hablando, sino que no solamente son los sacerdotes, como en el antiguo Medio Oriente, que los sacerdotes y las personas de realeza eran los únicos que podían escuchar al Dios, sino que aquí todo el pueblo escuchó a Dios. Y Dios le da los mandamientos de cómo ellos deben conducirse y qué deben hacer ellos para que ellos no sean expulsados de lo que es el espacio sagrado. El libro de Levíticos, pero el libro de Éxodo termina de la siguiente manera. Si vamos al capítulo 40 de Éxodo, vamos a ver que como termina el libro de Éxodo es de la siguiente manera. Dice, recuerde que esto es después de la construcción del tabernáculo. Ya está construido, Moisés lo ha levantado y esta es la forma como termina. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Entonces, Moisés no podía entrar en la tienda de reunión, porque la gloria de Dios estaba llenando todo el lugar. Eh, y de ahí, si nosotros estudiamos este texto y lo comparamos con el libro de Génesis, como en el capítulo 3, vamos a ver que la forma como termina es de la misma forma. Y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces, la forma como termina el libro de Éxodo es la misma forma como termina el capítulo 3 de Génesis. La humanidad está fuera de lo que es el tabernáculo, está fuera de lo que es el espacio sagrado de Dios y no puede acercarse para tener una relación con Dios. Esta es la forma como termina el capítulo 40 de Éxodos. Ya cuando viene el libro de Levíticos, entonces nosotros vemos que Dios abre un camino para que el humano pueda regresar al jardín.
Ese es el propósito de Dios, que la humanidad pueda regresar al jardín de nuevo y pueda tener una relación con Dios. Por eso es que el libro de Baikra, que el libro de Levítico empieza de la siguiente manera, y el Señor llamó. De hecho, el libro Baikra, eso es lo que significa, y llamó. Entonces, llama a Moisés y le habló desde la tienda de reunión y le dice, habla a los hijos de Israel y dile cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda. La palabra que nosotros vamos a encontrar para ofrenda es corbán, es la palabra corbán. Cuando nosotros estudiamos esta palabra corbán, que es una ofrenda o regalo, esto significa acercarse. Si encontramos acá, eh, gift, ofrenda. Provisión. Cuando nosotros estudiamos esta palabra, Corban realmente lo que significa es acercarse, acercar. Eh, a ver. Esta palabra significa acercarse o acercar a Dios algo. Entonces, de esa forma empieza el libro de Baikra. Cuando alguien se quiera acercar, podríamos decir, cuando alguno de vosotros quiera acercarse al Señor, traerá una de vuestras ofrendas. Entonces, el libro de Baikra abre con, con estas palabras para que la humanidad pueda volver a acercarse a Dios. Ahora, todo el libro de Baikra o todo el libro de Levítico, vamos a encontrar lo que son algunas leyes. Hay 247 mandamientos en este libro y la mayoría de los mandamientos están relacionados con el templo y tienen que ver con lo que es la pureza ritual y la pureza moral. Recuerde que lo que mantiene a la humanidad fuera del espacio sagrado realmente es la impureza moral, porque la impureza ritual es algo que se puede arreglar, tiene solución, pero la impureza moral, si no se elimina la conducta, la situación sigue contaminando el altar. Son los pecados morales los que realmente importan para acercarse a Dios. Claro, tiene que tener un ritual de una pureza ritual para acercarse. Por ejemplo, cuando se subía al templo, tenía que tener un baño ritual y tenía que hacer varias cosas. Una mujer en su estado de nidá o en su estado de impureza o menstruación no podía subir al templo porque tiene que ver con la muerte. Está botando, está derramando sangre. Un hombre que había tenido una emisión, no podía subir al templo, tenía que esperar y hacer un ritual para luego poder subir al templo. Entonces, esos son purezas ritual que tenían que haber, pero la moral no se quita con un simple baño o un mikveh, una inmersión ritual. No se quita con eso y esperar 1 o 2 días. No, la pureza moral tenía que llevar la persona un animalito, tenía que llevar una ofrenda para que esa ofrenda hiciera expiación por la persona. De hecho, hay un libro que estoy estudiando que me lo recomendó mi maestro, muy bueno, por cierto, que se llama Cult Character, se llama Cult Character, que todo lo que abarca ese libro es lo que representaba la sangre. ¿Qué hacía la sangre? A veces nosotros no estudiamos detallitos como eso. ¿Por qué la sangre purificaba? ¿Cuál era el propósito de la sangre? Realmente muchas veces nos enfocamos más en lo que es el animal y no nos enfocamos tanto en la sangre, pero la sangre era la que tenía era como un, Milgram dice lo siguiente, es como un detergent, como un detergente que limpiaba y purificaba. Entonces, la sangre era lo que hacía el trabajo eh, de purificación. Si nosotros estudiamos este libro, voy a hacer algunos temas que hay dentro de este libro y están las ofrendas, las leyes de cómo se aplica la sangre, leyes concernientes a las partes que se queman en el altar, cómo se queman, cuándo y todas esas cosas. Leyes sobre quién y el tiempo para comer las partes de la ofrenda.
existen las leyes de pureza, las leyes para los levitas y los kohanim. Entorno literario. Algunas características importantes del Levítico se relacionan con aspectos similares a otros textos del antiguo cercano oriente. Discurso divino, por ejemplo, uno, en el contexto narrativo, compárese, por ejemplo, el cilindro de Saumerio de Gudea, que cita extensamente a las deidades Nirguzu y Nashe en relación con la construcción del templo de Inenu en Lagash. Hay algo que es importante que nosotros eh, estudiemos algunas culturas y algunas cosas como se hacían. En el antiguo Medio Oriente, todas las culturas, todos los pueblos tenían templos. Realmente, si nosotros estuviéramos hablando a una audiencia de las personas que se encontraban en el tiempo de la Torá, ellos entendían perfectamente el concepto de establecer un templo, porque todas las naciones tenían templos. Era algo importante y fundamental para la vida de ellos. Entonces, lo mismo pasa con el pueblo de Israel. Ellos necesitan tener una relación con Dios. De hecho, nosotros lo vemos en el principio. Si nosotros leemos el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que desde el principio Dios tenía una relación con Adán y Eva. Entonces, en todas las naciones existía eso. Lo mismo existía con Israel. Entonces, había leyes y había tipos de ordenanza de cómo se debían hacer ciertas cosas. ¿Quién se podía acercar al altar? ¿Quién podía hacer los rituales? ¿Cuándo se hacían? Y todo esto existía no solamente en el pueblo de Israel, en la Torá, sino que también otras naciones tenían las mismas reglas. Recuerde que no todo el mundo podía acercarse a ciertos espacios. Entonces, la Torá establece lo mismo, solamente que la Torá establece los parámetros en una forma con justicia y bondad y con el pueblo entendiendo lo que está pasando, porque en el antiguo Medio Oriente los sacerdotes, por ejemplo, hacían lo que querían ellos con las ofrendas porque el pueblo no veía lo que estaba pasando. En el libro de Levítico, Dios hace la invitación y el pueblo puede acercarse y puede ver lo que está pasando con la ofrenda. Si nosotros vamos aquí a la aplicación del templo, vamos a ir aquí a la aplicación del templo un momentito. Acá en la aplicación del templo, estamos viendo que aquí, por ejemplo, nos encontramos en lo que es la corte de las mujeres. Las mujeres podían llegar hasta este punto dentro del templo. De aquí, si seguimos caminando por acá, entrando por la puerta de Nicanor, los hombres israelitas podían llegar hasta este lugar. Hasta aquí podían llegar los israelitas y ellos podían mirar lo que se estaba haciendo con el animalito que ellos habían traído, como era ofrecido en el altar. Los levitas podían estar aquí en estos escaloncitos que usted ve por acá, y los kohanim eran los que podían pasar acá y hacer el servicio de lo que era eh, recoger la sangre y todas esas cosas. Pero en el antiguo Medio Oriente no se podía. Los sacerdotes no permitían que todo el mundo llegara y viera lo que se hacía con los animalitos de ellos. Simplemente ellos los recibían y ellos hacían lo que ellos querían con ellos. Son algunas comparaciones que se hacen con el antiguo Medio Oriente. Dice, discurso divino, ok, instrucciones para la realización de los rituales y festivales, compara los ritos ugaritos con la vendimia, reglas para los sacerdotes y otras personas en cuanto al trato de las cosas sagradas, compárese las instrucciones hititas y los sacerdotes y función del templo, leyes agrupadas por temas, compara las colecciones de leyes hititas y mesopotámicas, bendiciones y maldiciones tras las leyes, capítulo 26. Compara los epílogos de los reyes comparar los epílogos de las leyes de Lipit Ishtar y Hammurabi. Sale de Sonderbank. Levítico dice
Los rituales son rutinas de actividades que se cree que se hace algo especial a través de la interacción con alguien, con una deidad o un demonio, o algo, como el pecado o la impureza ritual. Esto es otra cosa que en el antiguo Medio Oriente, muchos de los rituales que se hacían tenían que ver con lo que eran los demonios, el inframundo. Ellos creían que el... A ver si me estoy adelantando un poquito. Sí, me estoy adelantando un poquito. Voy a leer aquí y después leemos un poco sobre eso. Dice, con una deidad o un demonio, o algo como el pecado de la impureza ritual, normalmente fuera del alcance del mundo mundano ordinario. Para los antiguos pueblos del Próximo Oriente, en cuya cosmovisión abundaban dioses y demonios amistosos y hostiles, con un poder asombroso sobre todos los aspectos de la vida y la muerte humana. Los rituales eran esenciales para la sobrevivencia y el bienestar. Vamos a acordarnos de estas palabras. Esenciales los rituales para la sobrevivencia y el bienestar. Y vamos a estudiar un poquito sobre eso porque hay una diferencia en lo que son las ofrendas que Dios le pide al pueblo de Israel que traiga y lo que en el antiguo Medio Oriente se hacía y se sacrificaba a las deidades y al inframundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos pensaban que los demonios los atormentaban a ellos, que las deidades eran hechas, la humanidad era hecha para, eh, perdón, que las deidades habían creado la humanidad para servirle a las deidades y las deidades eran caprichosas y exigían. Entonces, el pueblo del antiguo Medio Oriente, las naciones alrededor de Israel, no sabían cómo complacer a las deidades, cómo mantenerlas contentas, porque ellas siempre estaban exigiendo y exigiendo. Es por eso que ellos inventaban todo tipo de ritual, porque ellos pensaban que cuando ellos hacían algo mal, las deidades los estaban atacando y los demonios estaban atacándolos. Entonces, ellos no sabían, de hecho, podemos encontrar varios poemas que dicen, yo no sé cómo complacerte, todo lo que he hecho en mi alcance, lo he hecho. Pero ellos no sabían cómo ellos podían conectarse con la deidad y qué complacía a la deidad, o y pensar que todo eran los demonios que estaban atacando, mientras que Dios le dice al pueblo que se acerque y Dios establece leyes en el libro de Levíticos y a través de toda la Torá de cómo el pueblo debe comportarse y por qué debe traer esta ofrenda en este momento y es el procedimiento que se debe hacer con la ofrenda. Dios no solamente le da las leyes, sino que le da el ritual que tiene que hacer cuando una persona peque. Por ejemplo, cuando una persona cometa un pecado de Hataat o una persona cometa un pecado de culpa, de Asham, o cuando una persona quiera simplemente acercarse a Dios y traerle una ofrenda de agradecimiento, un shalomim, de paz. Entonces había un protocolo que se hacía que los kohanim o los sacerdotes sabían cómo hacerlo y cómo debía llevarse a cabo ese ritual. En el antiguo Medio Oriente, no. Si una persona robaba, ellos no sabían cómo, para ellos hacían ciertas cosas, pero no, ese pecado, no, para ellos no sabían cómo ellos podían eliminarlo y sacarlo del altar, porque no era lo que ellos se enfocaban. Ellos más bien se enfocaban en lo que era el ataque de los demonios contra ellos en todo momento. Dice, mantener contenta las fuerzas amigas manteniendo mediante el cuidado y la alimentación y remediando las relaciones con ellas y librar una guerra espiritual contra las hostiles, recurriendo a la ayuda sobrenatural requería una amplia gama de rituales, incluida la magia y personal experto para llevarlos a cabo adecuadamente. La religión monoteísta de los israelitas reflejada en Levítico, según la cual la presencia real, no un mero ídolo, del único creador divino y todopoderoso habitaba en su santuario en medio de ellos, los liberó de la complejidad y el miedo, especialmente a los demonios, que agobiaba a sus vecinos politeístas. Es cierto que los israelitas, al igual que otros pueblos, tenían un santuario o un templo personal, cultural, auto, personal cultural autorizado y entrenado, tiempos sagrados y reglamentos para guardar la santidad y pureza de las cosas sagradas. O sea que ellos tenían tiempos sagrados, o todavía es tiempo sagrado, pero todavía está en vigencia, y reglamentos para guardar la santidad
y la pureza de las cosas sagradas y los recintos sagrados. Muy importante, porque nosotros no podemos hacer lo que queramos con las cosas sagradas. Hay tiempos sagrados y hay reglamentos para guardar la santidad y la pureza de las cosas sagradas y los recintos sagrados. Por eso es que cuando uno va al monte del templo, el Har Habayit, en Israel, hay lugares donde nosotros, si no somos hijos de Aarón, no podemos entrar. Porque tenemos que aún guardar los recintos sagrados, los espacios sagrados que Dios ha determinado. Nosotros como su pueblo debemos acatar y obedecer y guardar esos espacios. No podemos hacer lo que nosotros queramos porque Dios ha establecido los tiempos sagrados, los reglamentos para guardar la santidad y la pureza de las cosas sagradas y los recintos sagrados. Por eso es que no se cambian las fechas de las festividades. Por eso es que el Shabbat se guarda de una forma como Dios ha establecido. Esa es la importancia de estudiar todos estos mandamientos porque nos van a ayudar a nosotros a hacer las cosas de una forma más, de una forma correcta y de una forma que agrade a nuestro Creador. Si ese es nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón, estudiar los mandamientos va a enseñarnos, nos va a educar en lo que Dios quiere. Dice, y realizaba una variedad de rituales para interactuar con su Señor divino. De estos tipos de rituales, los sacrificios, ofrendas rituales a la divinidad, ocupaban un lugar central, al igual que los sacrificios eran una parte importante del culto en todo el mundo antiguo. Pero a diferencia de sus vecinos, se suponía que los israelitas ofrecían sacrificios, ofrendas, como muestras de transacciones relacionales. Incluía la expiación, reconciliación con una deidad suprema que planteaba exigencias morales específicas y requería obediencia dentro de un contexto de alianza. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios le dio en el capítulo 19, 19:6, que dice que cuando Dios, dice, Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirá a la casa de Jacob, anunciará a los hijos de Israel, vosotros habéis visto lo que ha hecho los egipcios y cómo se ha tomado en águila y os he traído acá. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardas mi pacto, seré mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces dice que Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas las palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió aún y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés el Señor las palabras del pueblo. Cuando Dios le enseñó al pueblo las palabras, y nosotros vemos que más tarde ellos ratificaron el convenio. Lo vemos en el capítulo 24 de Éxodo, que ellos ratificaron el convenio y se conectó el convenio, el convenio que ellos habían hecho o la alianza que habían hecho con Dios, se vinculó con lo que era el altar. Acá dice, entonces estamos leyendo el 24 de Éxodo, dice, entonces Dios dijo a Moisés, sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y adoréis desde lejos. Moisés vino con todo el pueblo, ok. Ajá, con todo el pueblo todas las palabras que el Señor y toda la ordenanza, y todo el pueblo respondió una voz, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Entonces, ellos, dice que, y Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocausto y sacrificaron novillos como ofrenda de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de sangre la roció sobre el altar. Aquí está donde Dios hace donde Moisés está haciendo un vínculo entre la alianza que el pueblo ha hecho con lo que es el altar. Por ende, todo lo que haga ahora el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel transgreda la alianza con Dios, está transgrediendo y contaminando el altar, porque están vinculados el uno con el otro. Entonces dice, luego tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Entonces,
de aquí nosotros vamos a ver que ahora el pueblo, lo que haga el pueblo inmoral, si el pueblo se desvía a la idolatría, si el pueblo se vuelve un caos y empieza vamos a decir, a oprimir al pobre, al necesitado, a la viuda, al huérfano, o empieza a hacer cosas que la Torá prohíbe, la ley, entonces ellos están transgrediendo y eso contamina el altar. Entonces, esos son los pecados morales. Estamos hablando de pecados morales. Por eso es que acá dice que la deidad suprema que planteaba exigencias morales específicas y requería obediencia dentro de un contexto de alianza. Dice, por ejemplo, Levítico 1 al 7 proporciona instrucciones para varios tipos básicos de sacrificios y las tablillas de Acadia de Mar describen la elaboración de rituales del festival de Sucurú. Aunque las prescripciones rituales no especifican todos los detalles de la representación, sirven como reglas de procedimiento para estandarizar los elementos cruciales de una representación adecuada, de modo que los rituales pueden alcanzar sus objetivos. Rituales y divinidades en el Antiguo Medio Oriente. Las deidades eran caprichosas. Esto es lo que estaba hablando ahorita, que ellos exigían y el pueblo no sabía cómo acercarse a ella o qué llevar cuando hacía algo que estaba mal de acuerdo a ellos. Los rituales eran para apaciguar la ira de los dioses. Los rituales no eran vistos por los comunes. Dios invita al pueblo a ser parte de los rituales en el Mishkan y mantener los demonios tranquilos y lejos. Israel vio la gloria de Dios descender sobre el Mishkan. La ofrenda de purificación y la ofrenda de separación. Dice, estas ofrendas, a diferencia de los anteriores capítulos 1 al 3, estoy leyendo de Milgrom, son obligatorios. Espían el pecado, la violación de los mandamientos prohibitivos o la violación de los santos. Ahora, ¿qué es la violación qué es la violación de los santos? Dice, la violación de un mandamiento prohibitivo contamina el santuario. Y a menos que éste sea purificado mediante una ofrenda de purificación, la comunidad corre el peligro de que su Dios se vea obligado a abandonar el santuario. Esto nosotros lo vemos cuando el pueblo de Israel transgredía. Vemos cómo el pueblo era exiliado y llevado por otras naciones, porque Dios no puede habitar en un espacio que ha sido contaminado, que está en impureza. Dice, según el Levítico, la ofrenda de purificación se describe, pero la violación de un mandamiento, ajá, sí, eso lo leímos. Dice, según el Levítico, la ofrenda de purificación se prescribe como respuesta a la impureza moral definida como una infracción involuntaria por las prohibiciones, ¿sí? Porque si una persona estaba impura ritualmente, tenía que hacer una inmersión y ya podía acercarse al templo, al espacio sagrado. Después de, algunos tenían que esperar un día, o por ejemplo, el ritual de la vaca roja tenía que ser rociado. Si una persona tocaba un cadáver, tenía que ser rociado con la ceniza de la vaca roja y tenía que esperar 7 días. Ya después de haber sido rociado el segundo me parece que es el segundo y el séptimo día, ya la persona podía volver a entrar a lo que era el espacio sagrado, pero no tenía que llevar como tal una ofrenda, porque la pureza ritual era simplemente una inmersión o ser rociado en este caso por las cenizas de la vaca roja, que era lo que purificaba de una persona que había tenido un contacto con un cadáver. Pero la impureza moral sí tenía que haber algo que purificara. Tenía que llevar un animal para la sangre del animal pudiera purificar el pecado de esa persona. Claro que la persona tenía que hacer un acto de arrepentimiento, porque no podía simplemente cometer una falta y volverle a cometerla a sabienda o adrede o voluntariamente. Dice, eh, según el Levítico, la ofrenda de purificación se prescribe como respuesta a la impureza moral, definida como una infracción involuntaria de las prohibiciones. O sea que la impureza moral viene a través de una infracción
involuntaria de las prohibiciones, no una infracción voluntaria. Es importante porque si la persona seguía cometiendo la misma ofensa una y otra y otra y otra vez, la persona ya lo estaba haciendo con toda conciencia, estaba transgrediendo el mandamiento y estaba cometiendo impureza moral porque la persona quería hacerlo. Eso pasaba cuando el pueblo de Israel decidía adorar otras deidades. Ellos decidían adorar otras deidades y estaban en una forma, un estado moral impuro. Por eso es que eran llevados a lo que era el exilio y ocasionaban un caos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La gráfica que encontramos en el libro de de Milgrom, el libro de Levíticos. Y tenemos aquí que las ofrendas que tenían que llevar eran de acuerdo a la transgresión y quién cometía la transgresión. Por ejemplo, la involuntaria individuales era llevada al altar exterior, el que estaba afuera. La involuntaria comunal era llevada a lo que era el altar dentro del lugar santo y lo que era comunal, era la nación entera. Por ejemplo, la involuntaria comunal violación era si el Sanedrín había establecido un mandamiento, de pronto había interpretado mal un mandamiento, no establecido porque el Sanedrín no podía establecer nuevos mandamientos ni modificar los que estaban, pero podía interpretar el mandamiento. Si lo había interpretado de una forma equivocada, ellos tenían que llevar un toro por la violación que habían cometido. Y de esta forma se hacía purificación por la transgresión de un mandamiento que aunque involuntariamente se había transgredido, pero aún así impurificaba o contaminaba lo que era el altar. Y el comunal o nacional de Yom Kippur, que era el que hacía expiación por aquello que no se había hecho expiación. Dice, un pecado cometido en cualquier lugar genera impureza que al quedar en el aire penetra en el santuario en proporción a su magnitud. Los vecinos de Israel también creen que la impureza contaminaba el santuario. Para ellos, sin embargo, la fuente de impureza era demoníaca. Por lo tanto, de ahí el tercer principio. Dios no morará en un santuario contaminado. Sin duda, el misericordioso toleraría un mínimo de contaminación, pero hay un punto de no retorno. Si los niveles de contaminación siguen aumentando, el final es inexorable. Dios abandona el santuario y deja al pueblo a su suerte. Esto está en el libro de Jacob Milgrom, Continental Commentary Levíticos, A Book of Ritual and Ethics. Libro muy bueno. Entonces, si el pueblo comete pecados morales y continúa pecando y pecando y pecando, eso llega a un estado de no retorno donde el pueblo, Dios se tiene que retirar y el pueblo no puede estar cerca, porque el estado moral es una contaminación y Dios no mora en un lugar impuro. Ok, tenemos acá esta gráfica. La impureza ritual resulta del contacto con fuentes naturales o ciertos procedimientos de purificación y es casi inevitable. La impureza moral resulta de actos inmorales y es consecuencia de un pecado grave. No es contagiosa como la impureza ritual, pero sin embargo tiene un efecto contaminante en su entorno. La impureza moral contamina a los pecadores, la tierra y el santuario. Tenía la fuente de aquí, se olvidó la fuente de ese libro. Jesus, no me recuerdo de qué libro saqué esta información. Dice, ritual. La impureza ritual era inevitable, eh, causa natural, por ejemplo, la impureza de una mujer en su estado menstruante o, o algunas otras cosas ritualmente. Causa natural no es pecado, no es abominación. Inmersión ritual es lo que se
se exige. Moral es evitable, es una acción que se toma para volverse impuro moralmente, es pecado, es una abominación, y el castigo es, hay que llevar un korbanot. La impureza moral afecta directamente al altar y al templo. La impureza ritual afecta al individuo y a cualquier persona que tenga contacto con él. La impureza ritual se puede convertir en impureza moral. Por ejemplo, si una persona no va a que sea rociado por las cenizas de la vaca roja, esa persona se vuelve una transgresión porque no está haciendo el procedimiento que tiene que hacer. Si el individuo no cumple con los requisitos para purificarse en el tiempo establecido y de forma correcta, volviéndose en un pecado. O sea que si una persona no cumple con lo que ha sido establecido para limpiarse de la pureza ritual, entonces se puede convertir en una impureza moral. Esa es la introducción del libro de Levíticos. Este es un libro muy interesante, tiene mucha información y creo que para estudiar este libro, necesitamos mucha concentración, mucho estudio sobre lo que es el templo, porque todo está envuelto alrededor del templo. Y yo espero que, estaba pensando grabar los mandamientos aquí, pero creo que los voy a grabar separados y los voy a subir los dos juntos. Así que búsquese también los mandamientos de esta semana, que los voy a grabar un video separado. Y si usted quiere seguirnos, puede seguirnos en mamarragel.org y también puede seguirnos en nuestro chat. Yo espero que esta enseñanza sea de bendición para usted y que podamos entender un poquito y comprender un poquito más el corazón de nuestro Rey y que podamos ser fiel a su palabra. Sabemos que Él quiere y exige que seamos moralmente puros, que nosotros podamos mantener esa pureza moral para poder representar a nuestro Rey de una forma como Él se merece. Shalom.